en la iglesia. Señor, apreciamos y valoramos la reunión. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Sigue bendiciéndonos, Señor, con tu palabra, Padre, que es vida, que es nuestro alimento, nuestro suministro. Señor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén, Jesús. Gloria a Jesús. Amamos, Señor Jesús. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos en esta noche, mis amados hermanos, a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Le damos gracias al Señor porque hoy dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que hoy iniciamos más temprano para salir más temprano. Todo nos ayuda bien. El Señor quiere que nos durmamos temprano. Entonces vamos a aprovechar el reunirnos más temprano y poder estar en la comunión de los santos y orar, seguir orando por las autoridades, ¿verdad? Que dice la palabra que todas las autoridades están puestas por Dios. Así es que le damos gracias a Dios por estas autoridades que están acá en Ecuador. Y solo nos pide el Señor que oremos por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente, para que haya justicia, y donde hay justicia hay paz. Entonces, que Dios les dé sabiduría. Vamos a orar por ellos, ¿no? Amantísimo Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, rogamos, Señor, de la sabiduría que desciende de lo alto, no una sabiduría terrenal, animal, diabólica, no, sino una sabiduría celestial, esa sabiduría que es un don perfecto que solo tú envías. Señor, esa sabiduría donde se produce la paz, donde se produce el gozo, sea derramada, Señor, en las autoridades de esta nación. Seas tú, Señor, abriendo los cielos, disipando, Señor, toda oposición y derramando bendición y vida eterna a este país. Te lo rogamos, Señor, esa bendición que le prometiste a Abraham sea alcanzada, Señor, a cada persona en este país. En el nombre de Jesús rogamos por tu iglesia, Señor, que estamos aquí, por la iglesia que tú has colocado, la que tú has rescatado y la sigues, Señor, protegiendo. Guarda, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada familia que tú has redimido, Señor amado. Provéele de lo necesario. Señor, que seas tú glorificado en todo y por todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén, Jesús. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, mis amados hermanos. Y vamos a leer del versículo 1 al 14. Amén. Gálatas 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que, por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición. Quiere decir que la ley lo único que hace es condenarnos, ¿verdad? Pero Cristo nos viene a dar libertad. Él nos compró de esa maldición. Él fue llevado al madero y Él cargó toda maldición en ese madero. Y el versículo 14, hermanos, es muy significativo. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. Así es que el capítulo 3 de Gálatas es el capítulo más difícil de interpretar. Todo este capítulo es uno de los más difíciles del Nuevo Testamento. Aquí, solo en este capítulo, vamos a encontrar 12 temas principales. 12 temas principales. Si usted es un estudiante de la palabra y a usted le gusta escudriñar, profundizar en ella, vamos a encontrar, número 1, a Cristo crucificado. Número 2, vamos a encontrar a Cristo y el Espíritu. Número 3, vamos a encontrar el oír con fe y las obras de la ley. Número 4, vamos a encontrar el tema del Espíritu como la bendición del Evangelio. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. El Espíritu como la bendición del Evangelio. Seguido a eso hay otro tema muy importante que es la carne y el Espíritu. Seguido a eso el Evangelio predicado a Abraham. Otro tema, la promesa y la ley. Seguido a eso, la fe reemplaza a la ley. La fe reemplaza a la ley. Otro tema muy importante de este capítulo es la simiente de Abraham y los hijos de Abraham. Otro, el ser bautizados en Cristo. Otro, estar revestidos en Cristo. Y por último, ser uno en Cristo. Son 12 temas que solo cubren este capítulo y que si nosotros desarrollamos uno por uno,
vamos a encontrar mucha bendición en este capítulo. El Espíritu se menciona por primera vez en este capítulo. Capítulo 1 y capítulo 2, el apóstol Pablo solo habla de Jesús. Solo nos está hablando de Cristo, de Jesús, de su ministerio. Es hasta el capítulo 3 donde por primera vez se menciona al Espíritu. Al Espíritu. Recibiste el Espíritu por la fe. Ahora, el Espíritu tiene muchos aspectos. Tiene muchos aspectos. Si nosotros los cubrimos desde Génesis, vamos a encontrar que está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la base. El Espíritu de Dios. Y esa es la base en este capítulo. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Porque seguido a eso está en Génesis el Espíritu de Jehová. El Espíritu de santidad en Isaías. Está el Espíritu Santo cuando viene a engendrar a nuestro Señor Jesucristo, le da humanidad. Ahí empieza el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pero seguido a eso, mis amados hermanos, encontramos el vivir humano de Cristo. Está la redención, está el pecado, que Cristo nos redimió del pecado, y además está la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado cuando Jesús menciona, yo he venido para que tengan vida? Para que tengan vida. Y cuando dice Pablo que ahora nosotros nos movemos no de acuerdo a la ley de Moisés, sino a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuándo es cuando viene a ser concluida la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Y eso es lo que toca en esta noche desarrollar. El Espíritu como la bendición del Evangelio. Porque muchos hemos escuchado que el Evangelio nos da salvación, el Evangelio nos redime, el Evangelio nos introduce a la vida eterna, pero el Evangelio nos da una bendición muy grande, muy grande. Pablo dice que hemos recibido el Espíritu por el oír por fe, pero también en el versículo 5 dice que aquel que nos suministra el Espíritu. Quiere decir que usted y yo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos al Espíritu de Dios, al Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero además de eso, también el Padre está encargado de estar suministrando. En la mañana hablábamos con algunas hermanas de Ambato y las hermanas estaban muy preocupadas porque ellas no tienen el suministro de agua. Y hay una amenaza de que se corte el suministro de luz. Entonces ya se cortó el suministro de alimentos. Ya se cortó el suministro de gasolina. Ya se cortó, ahora se ha cortado el suministro de agua. Hay amenazas de que se corte el suministro de luz. Entonces, y todos empiezan a entrar en un caos, en una desesperación, porque obviamente son cosas necesarias para poder subsistir. Pero hoy estamos hablando de la suministración del Espíritu. Dios no corta la suministración. Él no corta la suministración. Él continuamente nos está suministrando de vida, suministrando de su gracia, suministrando de su
espíritu. Pablo está muy interesado en que la bendición del Evangelio tiene que ver con recibir el Espíritu. El Espíritu. Y el Espíritu está desarrollado en Gálatas, en Efesios, Filipenses y Colosenses. Es en estas 4 epístolas donde Pablo, Dios lo usó para hablar de la consumación del Espíritu. La consumación del Espíritu. Lo vamos a encontrar en estas 4 epístolas. Estas 4 epístolas tienen que ver con el corazón del Evangelio. El Espíritu va a ser revelado plenamente en estas epístolas. Ni siquiera en los Evangelios es revelado, ni siquiera en el libro de los Hechos, sino es hasta cuando Pablo escribe estas 4 epístolas. Así es que la bendición más grande que puede obtener una persona es haber recibido el Espíritu de vida. El Espíritu de vida. Es la bendición que Dios le prometió a Abraham. Primero, Cristo nos compra de la maldición de la ley y ahora va a combinar la promesa del Espíritu y la bendición de Abraham. 2 cosas que se combinan, la promesa y la bendición. La promesa y la bendición. ¿Cuándo es cuando Dios le dio esta promesa? Allá en Génesis 12, versículo 3. El Señor le dice que en Abraham van a ser benditas todas las familias. Esta promesa fue cumplida en Cristo. Y esta promesa vino a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que incluye el Espíritu? El Espíritu incluye la encarnación, incluye el vivir humano de Cristo, incluye la crucifixión, la resurrección, la ascensión y el descenso. Entonces nosotros tenemos que ver y experimentar en nuestro espíritu todo lo que incluye el Espíritu de Dios. No estamos hablando del Espíritu Santo, no estamos hablando del Espíritu de Jehová, no, estamos hablando del Espíritu en su consumación. La consumación del Espíritu es cuando se incluye la encarnación, el vivir humano de Jesús, la crucifixión, la sepultura, la resurrección y su ascensión. Además de eso, el Espíritu viene. No es hasta que Cristo subió, hasta ese entonces es cuando es derramado el Espíritu como vida. El Espíritu viene y entra en las personas. Así es que ahora usted y yo tenemos la suministración del Espíritu de Dios. La suministración del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Pablo experimentaba. Mire, les pongo un ejemplo. En Filipenses 1:19. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Filipenses 1:19 dice, porque sé, bueno, para empezar, tenemos que ver la condición en la que se encuentra Pablo. Para que Pablo hablara de esto, primeramente, fue golpeado, fue rechazado, fue llevado a la cárcel, ahora él está en un calabozo oscuro,
Él está sin comida, está sin ropa, está encadenado en sus pies, está sin luz, está en una oscuridad. Y en esa condición, Pablo menciona este versículo, porque sé que por vuestra oración, ¿y qué más? Y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está confiando plenamente en la suministración que da el Señor a nuestro espíritu. Nosotros que estamos viviendo en el Nuevo Testamento, nosotros que estamos viviendo la dispensación de la gracia, a nosotros nos es otorgada la suministración del Espíritu para todos los creyentes. Quiere decir que ese Espíritu que se mencionaba en el Antiguo Testamento solo era un tipo del Espíritu de Cristo. La realidad la encontramos en el Espíritu de Cristo. Veamos lo que dice Primera de Corintios 15:45. Primera de Corintios 15:45. Vamos a revisar 2 versículos y que Dios nos ayude a poder entender estos versículos. Fíjense bien. Primera de Corintios 15:45 nos dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo. El postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Ahora veamos 2 de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Dice, porque el Señor. ¿Quién es el Señor? Pues aquí no nos dicen que es Cristo. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pero aquí ya nos dicen que el Señor es el Espíritu. El postrer Adán, Espíritu vivificante. Quiere decir que no está separado. No está separado el Espíritu de Cristo. El Espíritu es porque el Señor es el Espíritu. La consumación del plan divino de Dios es que Jesús vino a ser el Espíritu. El Señor es el Espíritu. El postrer Adán es el Espíritu vivificante. Lo que nosotros recibimos a Cristo como el Espíritu. Cristo vino a ser el Espíritu para estar en nuestro espíritu. Pero no solo tenemos al Espíritu de Jesús,
El Espíritu de Jesús tiene que ver con su humanidad. El Espíritu de Cristo tiene que ver con su divinidad. Quiere decir que todo se fue sumando, se fue agregando. El Espíritu de santidad que menciona Isaías vino a estar en una virgen. Ahí se llama Espíritu Santo, porque está engendrando. Pero ¿qué vino? Vino a adquirir humanidad. Vino a adquirir la vida humana para enfrentar a Satanás, para enfrentar al pecado. Vino para morir en la cruz. Todos esos elementos fueron agregados al Espíritu. Quiere decir que en el Espíritu está incluida la vida de Cristo, su vivir humano, su muerte, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su advenimiento, su descensión. Él vino con todos los elementos incluidos. Cuando Pablo está hablando de la suministración del Espíritu, él está consciente de que en el Espíritu está el vivir humano, está el soportar las pruebas, está el soportar las aflicciones. En ese Espíritu está el ser fortalecidos. En el Espíritu que nosotros tenemos están incluidos todos esos elementos. Quiere decir que tenemos la experiencia de la figura que aparece en Éxodo. Veamos otro ejemplo. Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Allá está la figura. Éxodo 30. Vamos allá, hermanos, versículo 23. Amén. Veamos acá la mezcla de las especias finas. ¿Lo tenemos? Éxodo 30, 23 dice: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin, de aceite de olivas, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Entonces observemos que acá nos están poniendo el tipo del ungüento compuesto, la mezcla de las especies. Amén. Quiere decir que aquí nos van a mostrar claramente la mirra, por ejemplo, se usaba para las sepulturas, para ungir a los que iban a ir a la sepultura. Allá en San Juan 19:39 encontramos que a Jesús fue ungido. ¿Qué representa entonces la mirra? Representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Además de eso, nos muestran el segundo ingrediente, que es la canela, que representa la dulzura y la eficacia de la muerte de Cristo. Número 3, nos presentan al cálamo. El cálamo representa la preciosa resurrección de Cristo. Y por último nos presentan a la acacia. La acacia se usaba para repeler a los insectos, a las serpientes. La acacia representa el poder de la resurrección de Cristo. Además, esas 4 especies se tenían que mezclar con el aceite de oliva. La base es el aceite, que tiene que ver con el Espíritu, no el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se le añade mirra, la muerte de Cristo, se le añade la dulzura, la canela, se le añade el cálamo, la preciosa resurrección, se le añade la acacia, el poder de la resurrección para repeler a los insectos y a las serpientes. Ahí está toda esa mezcla. En ese espíritu o en ese aceite ya mezclado, donde está ya la humanidad, donde ya está la muerte, donde está la resurrección, donde está el poder de la resurrección, en ese aceite se usaba para ungir al tabernáculo y todos sus utensilios. ¿Cuál era la intención de Dios? Hacerse uno con la iglesia, mezclarse con toda la iglesia. Pero era una mezcla ya que tiene incluida la humanidad, el vivir humano de Jesús, la crucifixión, la sepultura, la resurrección y la ascensión. Quiere decir que ahí el Señor nos muestra que además en el versículo 30 dice que se iba a ungir también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hay algo importante, mire, en el versículo 31 de Éxodo 30, dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. Sobre carne de hombre no será derramado. No iba a ser ungido ninguna persona que no fuera cristiana. Ningún hombre que no tuviera a Cristo, que no aceptara a Cristo, sobre él no se le iba a derramar el aceite. Este hombre se refiere al hombre natural. Dice, ni haréis otro semejante. No hay una imitación de este aceite. Cuando hablamos de este aceite, se está refiriendo ahora en este versículo de los dones del Espíritu, del fruto del Espíritu. Nadie puede imitar los dones ni el fruto del Espíritu Santo. Nadie puede imitar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. No se puede imitar. Tampoco se puede imitar el don de lenguas. No se puede imitar la interpretación de lenguas. No se puede imitar nada de este aceite. Ahora nosotros encontramos que hay 4 especies. Amén. 4 especies. ¿De qué nos habla el número 4? De la creación. Pero ahora nos está hablando de la creación de la humanidad de Cristo. 4 especies. Nos hablan de una base, que es el aceite de olivas, unim. Tenemos 4 especies
con una base, el único Dios vivo y verdadero. Quiere decir ahora que se mezcló la humanidad de Cristo con el aceite, con la divinidad de Dios. Aleluya. ¿Cuántas ahora las medidas? Versículo 23 nos habla de las medidas. Dice, tomarás especias finas de mirra, 500 ciclos. 500 ciclos. Nos habla del Padre. De canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250. Aquí ya nos están representando al Hijo. Cuando fue crucificado en la cruz, Él fue partido por mitad. Y por último nos hablan de los otros 500. Amén, santos. De casia 500, según el ciclo del santuario. 3 medidas que nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que tenemos, hermano. Ese es el Espíritu que hemos recibido. Es el Espíritu que Dios nos ha otorgado. Es el Espíritu con el que hemos sido ungidos. ¿Cómo hemos recibido ese Espíritu? Solo por el oír con fe, solo por haber creído, por haber oído el Evangelio y haber creído en él. Es el Espíritu que se hace uno con la iglesia. Veamos San Juan 20:22. Vamos a tocar los últimos versículos ya para concluir. San Juan 20:22. Amén, Jesús. San Juan 20:22. ¿Estamos ahí, santos? Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Quiere decir que Cristo vino a otorgarnos el Espíritu para hacerse uno con la iglesia. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. ¿Estamos ahí? Vamos a ver, mire, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Amén. La unción del Santo es el que pudre el yugo. La unción del Santo llegó a nosotros y pudre todo yugo de maldición, pudre el yugo del pecado, pudre el yugo de la tentación. La unción del Santo es la que nos mantiene y nos suministra Dios a través de Jesucristo para hacerse uno con nosotros. La intención de Dios es mezclarse con nuestra humanidad, sobre nuestra humanidad caída, ya redimida, ya lavada con la sangre de Cristo,
ya liberada de la maldición de la ley, nuestra humanidad, una vez ya limpia por la sangre de Jesús, ahora Dios pone la unción que sana toda herida de amargura, toda herida de fracaso, toda herida que uno tiene a través de nuestra vida humana. La unción del Santo es la que viene y pudre todo yugo del enemigo. El Señor Jesucristo ahora nos pide que permanezcamos en esa unción. Segunda de Corintios 1:21. Segundo de Corintios 1:21. Amén, santos. Amén. Vamos a repetir este versículo. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es el apóstol. ¿Quién es el que nos unge? El pastor, el apóstol, el presbítero. Muchos esperan a ver cuántos hermanitos quieren ser ungidos, y pasa acá y hasta venden el aceite. El que nos ungió es Dios. ¿Cómo recibiste el Espíritu? ¿Por la imposición de manos de alguien? ¿Por la oración de alguien? No, por el creer, por el oír, por el recibir a Cristo. ¿Recibiste el Espíritu porque te bautizaste? ¿Aló? ¿Recibiste el Espíritu porque te bautizaste? No, por el creer. En ninguna parte dice que te bautizas y recibes el Espíritu. La Biblia dice que lo recibimos por creer en Jesús. Y el que nos unge es Dios, no es ningún hombre. El que nos ungió es Dios. Amén, santo. Gloria a Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Así es que es necesario que estemos firmes en la fe. La fe en Cristo. Aleluya. Demos gracias, hermanos, en esta noche. Gracias a Dios por la bendición más grande. Te falta el guineo, te falta el arroz, te falta la gasolina, pero tienes lo mejor. La bendición más grande es ser suministrados del Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias porque tú